Algunos trabajos son solo trabajos. Entras, haces el trabajo y te vas. Él lo había hecho 100 veces. 100 pueblos, 100 caminos, siempre avanzando hacia el norte, sin mirar nunca atrás. Era bueno marchándose, mejor que la mayoría de los hombres que había conocido. Cada pueblo que dejaba atrás se quedaba atrás. Cada persona a la que había ayudado era alguien a quien había ayudado y luego abandonado. Ese era el acuerdo que había hecho consigo mismo. Le había servido bien hasta el martes. No tenía ninguna razón para estar en Millhaven. Scout ya había bebido agua. El camino al norte lo esperaba. Solo buscaba desayunar. Nada más que eso. Solo un hombre de paso por un pueblo que no significaba nada para él hasta que dobló la esquina hacia la calle principal y escuchó algo que lo hizo detenerse. Dos hombres, ambos grandes, ambos con la soltura de quienes esperan que el mundo se mueva a su alrededor. Habían detenido a una mujer frente a la tienda general. La conversación era baja y deliberada, del tipo que suena ordinaria desde lejos. Él no estaba lejos. Escuchó durante 10 segundos. La mujer sostenía una lista de suministros. Sus nudillos estaban blancos sobre el papel. Su rostro estaba quieto, no calmado, sino con esa quietud específica de alguien que ha sido asustado tantas veces que el miedo se ha vuelto ordinario. Conocía ese rostro. Lo había visto en una docena de pueblos. Era el rostro de alguien que había dejado de esperar ayuda. No lo planeó. No lo pensó. Simplemente caminó hacia allí, se colocó a su lado y miró a los dos hombres con la expresión que había terminado más conversaciones que cualquier palabra que hubiera pronunciado jamás. Los dos hombres lo miraron la cicatriz, el ponchó, las dos pistoleras gemelas. La conversación terminó. Se fueron. Ella no le dio las gracias. Se volvió y lo miró de la forma en que alguien mira cuando está haciendo un juicio rápido y preciso sobre una persona que nunca ha visto. 3 segundos, tal vez 4. Entonces tú eres al que llaman el pistolero sin nombre. Me han llamado así. He estado buscándote. Me llamo Catherine Aldred. Soy dueña del rancho Aldred, a 12 millas al sur. Necesito ayuda, del tipo que la ley no proporciona. Él la miró los nudillos blancos que aún sostenían la lista de suministros, los ojos directos, cansados y que no pedían compasión. Solo ayuda. Cómprame el desayuno, dijo, y cuéntamelo todo. No sabía aún que no cabalgaría hacia el norte durante mucho tiempo. El lugar del desayuno estaba 2 puertas más allá de la tienda general, una sala pequeña, una mesa en la esquina, café caliente y fuerte, exactamente lo que la mañana requería. Catherine Aldred se sentó frente a él y le contó todo con la eficiencia sistemática de alguien que había estado ensayando esa conversación durante semanas y no iba a desperdiciar la oportunidad siendo imprecisa. Su esposo Thomas había muerto 3 años atrás. Fiebre, repentina, del tipo que se lleva a hombres fuertes en una semana y no deja explicación. Antes de su muerte, habían construido juntos el rancho Aldred, 15 años de trabajo, un rebaño en crecimiento, 6 peones en temporada alta. Cuando Thomas murió, todos esperaban que ella vendiera, siguiera adelante, se mudara, dejara que otro se encargara de las complicaciones de dirigir una operación ganadera sola. Catherine Aldred no vendió, y esa decisión aparentemente había ofendido a alguien. Hay algo que vale la pena saber sobre el oeste fronterizo de 1882 que rara vez se cuenta. Una mujer podía heredar tierras. Una mujer podía tener el título. Pero la maquinaria del territorio, los sistemas de crédito, los mercados de ganado, las redes de suministros y mano de obra, estaba construida por hombres y para hombres. Una mujer operando en ella de forma independiente era tolerada en el mejor de los casos, obstaculizada en el peor. Catherine Aldred había sido obstaculizada, pero no de inmediato. El primer año la dejaron en paz, quizá esperando que llegara por sí misma a la conclusión esperada. Cuando no lo hizo, cuando el rancho siguió funcionando, cuando el rebaño se mantuvo, cuando los peones se quedaron porque respetaban a la mujer que dirigía todo, comenzaron las obstrucciones. El crédito se volvió difícil. Las entregas de suministros llegaban tarde.
El mercado de ganado le ofrecía precios consistentemente más bajos que los que recibían los hombres por rebaños comparables. La presión silenciosa, del tipo diseñado para desgastar en lugar de romper. Luego llegó la banda de Calewa al territorio. 12 hombres, organizados, profesionales, no violencia aleatoria. Violencia aplicada, que es algo diferente y más peligroso. 3 ranchos habían vendido desde que llegaron. Todos al mismo comprador. Una compañía de tierras registrada en St. Louis. Nadie en Millhaven sabía quién la poseía realmente. El rancho Aldrid, dijo Catherine, es la última operación independiente en el sur del rango. Soy el hueco en algo que alguien está tratando de cerrar. Hace 6 semanas, 4 hombres de Calewa entraron a la propiedad. Le dijeron que tenía 60 días para vender o volverían con el resto de la organización. Él hizo el cálculo. 60 días desde hace 6 semanas, dijo. Quedan 2 semanas, respondió ella. Él la miró a través de la mesa del desayuno. ¿Qué pasó con los 3 ranchos que vendieron? Ella guardó silencio un momento. Mataron a uno de los peones de Malister. Lo llamaron accidente. Nadie lo creyó. ¿Por qué no acudiste a la ley? La expresión de Catherine no cambió, pero algo detrás de sus ojos sí. El sheriff de Millhaven ha estado muy ocupado últimamente. Demasiado ocupado para investigar cercas que se cortan solas y ganado que se aleja por su cuenta. Hizo una pausa. Ahora conduce un caballo nuevo. Lo tiene desde hace unos 6 meses. 6 meses. Justo cuando llegó la banda de Calewa. Él entendió. 2 semanas, dijo. 2 semanas, confirmó ella. Bebió su café y dejó la taza. Necesitaré ver la propiedad. Algo cambió en el rostro de ella. No exactamente alivio, sino algo más controlado que el alivio. La expresión de una mujer que ha estado manejando todo sola durante 3 años y ha aprendido a no permitirse sentir nada hasta que esté confirmado. ¿Cuándo puedes cabalgar hasta allá? Esta tarde, respondió él. Las 12 millas al sur de Millhaven contaban una historia que el pueblo no le había contado del todo. Buen pasto, bien regado, hierba que corría verde contra el tono marrón del terreno circundante. El rancho Aldred se encontraba en medio de él con la calidad de un lugar construido con intención y mantenido con orgullo. Casa de 2 pisos, granero grande, rebaño saludable en el pastizal sur. Pero al entrar a caballo, notó algo más. El abrevadero estaba colocado donde no debía estar. Las puertas del granero se abrían hacia afuera en lugar de hacia adentro. 3 postes de la cerca en el acceso norte. Madera nueva en agujeros viejos, reemplazada recientemente en ángulos ligeramente diferentes a los originales. Alguien había estado allí, había recorrido la propiedad con ojos específicos. La gente de Calewa evaluando antes de la fecha límite. Él lo anotó todo, lo archivó y no dijo nada. Esa noche, en la mesa de la cocina, le contó lo que había visto en el acceso y lo que significaba. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, dijo. Han estado aquí 2 veces que yo sepa. Probablemente más que no sé. El hombre que habló hace 6 semanas. Cuéntame sobre él. Ella pensó un momento. Preciso. Todo lo que dijo era exactamente lo que quería decir y nada más. Como si lo hubiera dicho muchas veces antes. Ese es el hombre que necesito conocer. Hizo preguntas durante 1 hora. Para cuando terminaron, era tarde. El fuego se había consumido y, sin decidirlo realmente, habían pasado de la mesa de la cocina a las sillas junto al hogar. La conversación había cambiado gradualmente, sin anuncio, de la banda de Calewa y la fecha límite a Thomas y el rancho. Y la textura específica de 3 años construyendo algo sola que se suponía debía construirse entre 2. Él no habló mucho, pero lo que dijo fue específico y considerado, y ella lo notó. Él se sorprendió notando que estaba notando. Se despidió, fue a la habitación de invitados. Pasó el día siguiente de vuelta en Millhaven, reuniendo el tipo de información que no estaba disponible en una mesa de cocina. La banda de Calewa tenía reputación en el territorio. 12 hombres organizados, con una clara cadena de mando.
El hombre que habló, el preciso que Catherine había descrito, era conocido en las conversaciones de los salones como Crane. No un nombre propio, no un apellido, solo Crane. La forma en que ciertos hombres acumulan un solo nombre que funciona tanto como identidad como advertencia. 40 años, delgado, de ojos oscuros, con el porte específico de alguien que había estado en este negocio el tiempo suficiente para haber dejado de encontrarlo interesante y simplemente lo encontraba funcional. Crane no peleaba si podía intimidar. No intimidaba con ruido. Lo hacía con el silencio específico de alguien que no tiene nada que probar porque la prueba ya está establecida. El tipo más peligroso de profesional, el que había sobrevivido el tiempo suficiente para volverse metódico. Había una cosa más que Mel Hedden sabía sobre Crane. Algo que se decía con cuidado en voces bajas por personas que lo habían visto y habían vivido con ese conocimiento durante 6 meses, el peón de Malister que murió. El que llamaron accidente. Crane había estado allí ese día, no los demás. El propio Crane. De cerca, personal. La forma en que un hombre hace algo cuando quiere que el mensaje sea muy claro para todos los que miran. Ese era el hombre que vendría al rancho Aldrid en 2 semanas. Envió un telegrama a un contacto en la Oficina Federal de Tierras. Los resultados llegaron el 4.º día. La compañía de tierras en St. Louis estaba controlada, a través de 2 corporaciones intermediarias, por un consorcio de inversores ferroviarios. Habían determinado 18 meses antes que los derechos de agua del sur del rango representaban un activo significativo para una extensión planificada de la línea ferroviaria. No la tierra, el agua. Quien controlara el sur del rango controlaría el agua de la que dependían las operaciones del norte del rango en años secos, y el próximo año seco estaba atrasado. Esa noche, en el porche, le contó a Catherine sobre el agua. Ella guardó silencio durante mucho tiempo. Thomas lo sabía, dijo finalmente. Hablaba de ello. Decía que quien controlara los derechos de agua del Aldrid controlaría el sur del rango. Lo decía como una responsabilidad, no como un activo. Es ambas cosas, dijo el desconocido. Él habría odiado lo que están haciendo con ello. La mayoría de los hombres que construyen cosas odian lo que les pasa después. Ella lo miró y luego dijo algo que él no esperaba. He estado en muchos porches en muchos pueblos. He tenido la conversación de por qué lo haces, más veces de las que puedo contar. La mayoría de las veces daba la respuesta que era verdadera y suficiente y seguía adelante. Esa noche me encontré diciendo más que suficiente. No porque ella lo pidiera, sino porque algo en la calidad específica de su escucha hacía que más pareciera la cantidad correcta. Eso debería haberme dicho algo. No estaba prestando atención. En la mañana del 3.er día, cabalgó para encontrar a Crane. No hacia la base de la banda de Calewa. Leyó las huellas de las 3 propiedades que habían vendido y las siguió hacia el noroeste. Las orejas de Scout se pusieron en alerta total antes de que el barranco entrara en vista. 12 hombres abajo, disciplinados, organizados. El disposición de gente que había estado haciendo esto el tiempo suficiente para saber que la forma en que acampas le dice a cualquiera que te encuentre lo peligroso que eres. Y Crane, sentado aparte de los demás, frente a una pequeña fogata propia, leyendo. Cabalgó hacia abajo. El campamento se alertó en el momento en que coronó la cresta. Manos moviéndose, posiciones cambiando, la respuesta automática de profesionales ante una llegada no anunciada. Cabalgó al paso que decía que no estaba sorprendido por su respuesta y no le preocupaba. Se detuvo a 20 pies de la fogata de Crane. Crane levantó la vista de lo que estaba leyendo, miró al desconocido con ojos oscuros y metódicos, hizo su propia evaluación en unos 3 segundos. El pistolero sin nombre, dijo Crane, sin sorprenderse. El tono de un hombre que ha recibido información y ahora la está confirmando. ¿Sabes por qué estoy aquí?, dijo el desconocido. La mujer Aldrid te contrató. Lo hizo. Uno de los hombres a la derecha cambió su peso. Su mano se movió 3 pulgadas hacia su pistolera. El colt derecho del desconocido salió antes de que el movimiento terminara. No lo apuntó al hombre. Lo sostuvo a su lado, apuntando hacia el suelo. El mensaje estaba en la velocidad, no en la dirección.
El campamento se quedó muy quieto. Dile que se detenga, dijo el desconocido a Crane. Crane hizo un gesto. El hombre se detuvo y le mostró brevemente el Colt izquierdo saliendo de su funda a la misma velocidad. Crane observó esto con la expresión de un hombre que actualiza un cálculo. Un largo silencio. Entregaré el mensaje, dijo Crane finalmente. Lo que pase después no es mi decisión. Lo sé, pero el mensaje importa porque quien te contrató necesita entender cómo se ve el 11º día, y acabas de ver parte de ello. Pasó los días restantes preparando el rancho. Cada acceso, cada ángulo, cada posición ventajosa. Gus en la línea de cerca norte, Paul en el altillo del granero, Catherine en la casa, armada con la expresión de alguien a quien le habían dicho que se quedara atrás y que había comunicado en silencio que haría sus propias evaluaciones. Por las noches, se sentaba en el porche con Catherine Aldred y hablaban de Thomas, del rancho, de lo que vendría después. Ella hablaba del futuro, de la forma en que la gente habla de cosas que pretende tener, no con esperanza, sino planeando. El 8º día, ella lo encontró en el granero revisando las patas de Scout. Pregunté por ti en Melhaven, dijo. Nadie sabe tu nombre. Nadie sabe de dónde vienes. Nadie sabe nada de ti antes del pueblo en el que te vieron. Él no dijo nada. ¿No te molesta? Preguntó ella. Ser la historia de nadie. Él lo pensó. Soy la historia de alguien, dijo, solo que no de cualquiera que esté buscando. Ella lo miró. Mía, dijo simplemente y regresó a la casa. Hay personas que hablan de lo que han construido y personas que hablan de lo que han sobrevivido. En mi experiencia, casi siempre son la misma historia contada desde dos direcciones diferentes. Catherine Aldred me estaba contando ambas cosas a la vez, y yo estaba escuchando con más atención de la que probablemente debería un hombre de mi oficio. Llegaron antes del amanecer, no en la fecha límite, 3 días antes. Las orejas de Scout se movieron en el corral antes de cualquier otra señal, el caballo leyendo algo en el aire que precedía a lo visual por 30 segundos. Él ya estaba en posición cuando la primera silueta apareció en la cresta norte. 12 hombres viniendo del noroeste, el mismo acceso que habían usado en cada propiedad. Se dividieron en 2 grupos, 8 desde el norte, 4 desde el oeste, la clásica tenaza. Él estaba de pie en el patio, ambos Colts sueltos en las pistoleras. Scout se movió hacia la cerca más cercana sin que se lo indicaran, el caballo posicionándose a su izquierda. La elección específica de un animal que había hecho esto suficientes veces como para tener preferencias sobre los ángulos. El grupo del norte entró al trote, 8 hombres abriéndose en abanico, el espaciamiento profesional de quienes habían practicado esto. Los dejó llegar al patio. Entonces desenfundó. El jinete principal entró rápido y disparó. El tiro fue donde el desconocido ya no estaba. El paso a la izquierda que se había vuelto reflejo. El cambio de peso que ocurría antes de la decisión, y el Colt derecho respondió antes de que empezara el eco. 1. 2 más del norte se abrieron para crear ángulos. Él lo había esperado. Lo que no habían esperado era a Scout. El caballo lanzó su peso contra el riel de la cerca a la izquierda. El riel se soltó y se balanceó hacia el camino del jinete más a la izquierda justo cuando éste se comprometía con su tiro. El caballo tropezó. El disparo fue a la tierra. El Colt izquierdo encontró su blanco. 2. Los 5 restantes del norte se detuvieron. No se retiraban. Revaluaban. Él giró hacia el acceso oeste. Los 4 del oeste se habían quedado atrás, esperando que el enfrentamiento del norte lo ocupara antes de avanzar. Inteligente. Esperado. Lo que no habían considerado era a Gus, quien desde la línea de cerca norte tenía una línea de visión perfecta al acceso oeste y disparó exactamente en el momento en que el desconocido giró. No a los jinetes, sino al suelo frente al caballo líder. El estallido y la lluvia de tierra, el caballo encabritándose, la formación apretada rompiéndose. Tuvo un segundo en la ruptura, 2 disparos, ambos alcanzando a los jinetes que se habían recuperado más rápido, ya levantando sus armas, los más peligrosos de los 4. 3, 4.
Los dos restantes del oeste se miraron entre sí con la expresión de hombres haciendo el mismo cálculo al mismo tiempo y llegando a la misma respuesta. Giraron sus caballos. 4 hombres caídos en menos de 30 segundos. 5 del norte todavía en el patio. Y Crane. Crane estaba al fondo de la formación, la posición de líder, desde la que diriges en lugar de ejecutar. No había desenfundado. Estaba observando con sus ojos oscuros y metódicos, haciendo los números que hacía con todo, llegando a resultados. ¿Cuántas balas te quedan? Preguntó Crane. Conversacional. Profesional. Suficientes, dijo el desconocido. ¿Para 5? Descúbrelo. Un largo momento. Crane miró a los 4 hombres a su alrededor, a los 2 que habían girado y se habían alejado del acceso oeste, a los hombres en el suelo que no se levantaban. Miró al desconocido, a los Colts gemelos, a la expresión que no había cambiado desde antes del primer disparo. Este trabajo, dijo Crane, ha dejado de valer el contrato. Giró su caballo. Los 4 hombres con él lo siguieron. Escuchó hasta que el sonido de los cascos se desvaneció en la oscuridad previa al amanecer. Luego recargó ambos Colts. Scout cruzó el patio y se detuvo a su lado, el hombro cálido contra su brazo. Catherine salió de la casa. Miró el patio, lo miró a él. Su rostro hacía lo que los rostros hacen cuando algo que ha sido sostenido muy apretado durante mucho tiempo finalmente se le permite relajarse. Solo un poco. ¿Se acabó? Preguntó. Crane ha terminado, dijo él. Quien lo contrató tendrá que decidir si quiere intentarlo de nuevo con alguien más. El investigador federal llegó a Millhaven 4 días después del enfrentamiento. Un hombre preciso con un buen abrigo que había estado trabajando el caso del consorcio ferroviario desde el lado de St. Louis y que solo había necesitado la documentación específica que el telegrama había proporcionado, para completar la conexión. La estrategia de adquisición de la compañía de tierras quedó suspendida pendiente de investigación. 3 propiedades marcadas para revisión. Los reclamos de derechos de agua congelados. El rancho Aldred intacto. Él se quedó 2 días más, no porque el trabajo lo requiriera. El trabajo estaba hecho. Se quedó porque el camino al norte podía esperar 2 días más, y había dejado de fingir ante sí mismo que el camino al norte era lo único que lo atraía. La última tarde caminaron juntos el perímetro de la propiedad, el circuito completo, el mismo paseo que había hecho el primer día evaluando defensas, pero diferente ahora, de la forma en que el mismo terreno es diferente cuando no lo miras como un problema por resolver. En la línea de cerca norte, en la última luz, ella se detuvo y miró el país que era suyo. Es buena tierra, dijo él. Lo es, coincidió ella. Thomas sabía lo que hacía. Los dos lo sabíamos. Él la miró. Sí, dijo. Lo sabían. Ella se volvió y lo miró directamente. Hubo un momento, del tipo que no se anuncia y no lo necesita. Quédate, dijo simplemente, sin presión. La oferta de alguien que lo dice en serio y sabe que la respuesta podría ser no. La luz casi se había ido. El pastizal sur oscuro más allá de la cerca. El granero que Thomas había construido era una forma sólida en la oscuridad temprana. Él guardó silencio el tiempo suficiente para que el silencio mismo se convirtiera en su propia respuesta. No la respuesta que ella esperaba, no la respuesta que él quería dar, solo el peso honesto de un hombre que nunca se había quedado en ningún lugar, tratando de encontrar las palabras para explicar por qué. No me quedo, dijo. No es, se detuvo, empezó de nuevo. Hay lugares que necesitan lo que yo hago, y soy el único que lo hace de la forma en que se necesita hacer. Sé que no se trata de aquí o de ti. Lo sé también, dijo ella con gentileza, completamente. La amabilidad específica de alguien que va a hacer esto más fácil para él de lo que merece. Suspiro. Lo sé. Él miró la tierra, la cerca que Thomas había construido y Catherine había extendido, el pastizal sur en la luz del atardecer. Volveré, dijo. Ella lo miró durante un largo momento. No lo digas si no lo dices en serio. Lo digo en serio.
Ella sintió una vez, el mismo gesto que había hecho aquella primera mañana en la calle de Millhaven cuando decidió que él era la persona adecuada para el trabajo. Caminaron de regreso a la casa. Él se fue antes del amanecer. Ensilló a Scout en el granero oscuro, trabajando por tacto y costumbre, el caballo leyendo la preparación previa al amanecer con la atención de un animal que conocía muy bien esa secuencia en particular. Sacó a Scout al patio. Se detuvo frente a la ventana del piso de arriba. Una lámpara estaba encendida. Ella estaba despierta. Sabía que él se iría antes del amanecer. Había encendido la lámpara de todos modos. Miró la ventana un momento. Luego montó a Scout y cabalgó hacia el norte. He dejado muchos lugares. Lo he hecho de la forma en que hago todo, hacia adelante, sin mirar atrás. Esta vez fue diferente. Miré atrás una vez, en la cima de la primera loma donde el rancho Aldrich todavía era visible en la oscuridad previa al amanecer con una ventana iluminada en el piso superior. Miré atrás y luego seguí cabalgando porque había lugares que necesitaban lo que yo hago y porque le había dicho que volvería. Y a diferencia de la mayoría de las cosas que digo, esa la tenía intención de cumplir. Scout avanzó hacia el norte. La ventana iluminada desapareció detrás de la loma. Lo siguiente esperaba. Siempre lo hacía. Pero esta vez, por primera vez en mucho tiempo, también había algo al sur, algo iluminado, algo por lo que valía la pena cabalgar de regreso. 5 historias ahora. Dust Creek al mediodía, el caballo en el desierto, Cold Creek, Dodge City, y un rancho a 12 millas al sur de Millhaven, donde una viuda contrató a un pistolero sin nombre para defender su tierra y obtuvo bastante más de lo que esperaba. Él también. Cuéntame algo antes de que te vayas. ¿En qué parte del mundo estás escuchando esta historia esta noche? Deja tu país en los comentarios. Veamos hasta dónde ha llegado este camino. Y si quieres seguir cabalgando, la última historia te espera en pantalla ahora mismo. Te veo en el camino.